Hola, hola, hola. Hola, instructor, buenas tardes. Buenas tardes. Me confirman. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo? Bueno, Bien, muchachos, sí, señor. como les comenté, eh, todavía ahorita acabo de revisar nuevamente y todavía no aparece perfilado el instructor Joan. Por lo tanto, digamos, puede empezar él a trabajar con ustedes la competencia de inglés. Para que no nos atrasemos, vamos a ir adelantando lo que venía después de ya apenas pues podamos solucionar este tema, pues sin pase que está pasando con Sofía, que es que ha estado presentando mucha intermitencia, y por eso el compañero que se encarga como de hacer los perfilamientos para que los instructores aparezcan en las fichas, le ha tomado más tiempo del esperado. Entonces, mientras damos solución a ese problema con nuestros dos capitales, vamos a seguir avanzando con las competencias técnicas. Listo, entonces, para esta semana vamos a trabajar lo que seguía pues en el programa luego de ver inglés. Ya les voy a compartir pantalla por acá. Les voy a mostrar el cronograma. Y vamos a hablar sobre esas evidencias. Entonces, por aquí. Un momento, por favor. Mm, Me confirman si allí están viendo. Sí, señor, sí. Vale, bueno, entonces, continuando pues con el cronograma, este es el pendiente que tenemos, ¿cierto? Que lo hemos cambiado las fechas. Luego de eso trabajamos estas actividades. Y tenemos pendiente estas actividades acá. Esta y esta son las que vamos a trabajar esta semana. Elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Vamos a trabajar mapa conceptual sobre validación de documentos. Y vamos a trabajar elaboración del informe de análisis con lista check. 5 meses. El man nunca hizo el traspaso, que me tocó a mí ir a Bogotá y pasarlo a persona indeterminada y el man se me putó. Recuerden silenciar su micrófono, muchachos. Bueno, entonces esas son las actividades, digamos, que vamos a tener para desarrollar, ¿sí?, en esta semana. Entonces voy a empezar explicando esta actividad, elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Entonces tenemos que para desarrollar la actividad, tienen el material de formación llamado diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Dentro de este vamos a tener las herramientas suficientes para desarrollar las actividades. Entonces, ¿en qué consiste esa actividad? Listo, aquí está apenas, me imagino que ya lo ven mucho mejor, ¿cierto? Entonces,
La actividad es esta que tenemos acá. Ya está configurada con las fechas, ya en el calendario les debe aparecer. Tenemos acá. Vean que aparecen las actividades. Ven el 18 de agosto, que sería este próximo domingo. Entonces esas son las evidencias. Entonces, esta evidencia se centra en la elaboración de diagramas de clases. Ya yo les expliqué a ustedes sobre diagramas de clases. De hecho, otra actividad anterior ya habían desarrollado un diagrama de clases. Voy a tratar de corregirles esa actividad para hacerle comentarios y los apliquen acá en esta lista. Entonces, entre hoy y mañana les estaré dando retroalimentación de estas actividades, donde también hacían diagrama de clases, para que, basado en las correcciones y comentarios que yo les haga, puedan también, digamos, mejorar ese diagrama que ya habían desarrollado. Entonces dice, esa evidencia se centra en la elaboración de diagrama de clases del proyecto. Les digo, ya en otra actividad lo hemos trabajado, yo se los expliqué la semana pasada. Identificando cómo las categorías que intervienen se relacionan. Eso teniendo en cuenta la cardinalidad, dependencias y herencias dentro de lo que usted está desarrollando en su proyecto. ¿Cierto? Llevando a cabo la organización de los objetos por medio de segmentación de componentes, paquetes claramente identificados. Entonces, ¿qué hay de tener en cuenta? Deben seguir las características de instrucciones para la elaboración de diagrama de dominio del proyecto. El módulo conceptual resultante debe dar las proporciones necesarias de modo que se vea ordenado y sea de fácil lectura. Para completar el modelo de dominio, es decir, el diagrama de clases, se puede representar por medio de otra vista, que corresponde al diagrama de paquetes del proyecto. Ahorita yo les voy a explicar brevemente el diagrama de paquetes, aunque a mí me aporta más que ustedes hagan un diagrama de despliegue. Pero creo que más adelante igual tiene que hacer diagrama de despliegue. Entonces ahorita hablamos como de los paquetes. Y yo sé que en una de las evidencias ustedes deben de poder generar diagramas de despliegue. Tener en cuenta los requisitos del software al momento, digamos, de hacer esos diagramas. Hay que tener en cuenta también esas necesidades, esos requisitos. Identificar el tipo de diagrama apropiado para modelar el dominio y diagramar con UML artefactos del sistema. En este caso, diagrama de clases y diagrama de paquetes. Profe, cuando dice artefactos, ¿a qué se refiere? Los artefactos son los componentes del software que se van desarrollando, ¿cierto? Las bibliotecas, los paquetes. Por ejemplo, en el caso del proyecto que estamos haciendo en Laravel, entonces los artefactos son los que nos permiten hacer la conexión a la base de datos, ¿cierto? Los archivos que nos permiten hacer conexiones, las conexiones a, digamos, a los controladores del archivo web PHP, todo eso se convierten como en artefactos, sobre todo cuando uno lo publica, que él va generando como diferentes componentes que permiten pues que nosotros podamos desplegar, ¿cierto? Interfaces y demás. O sea que ya tenemos que ir definiendo qué software vamos a utilizar para la creación de la página. Sí, o sea, ¿cuál es la idea? Los artefactos de los componentes, es decir, él va a tener un componente que va a conectarse a la base de datos, va a tener un componente web, que es el front, que conocemos, ustedes escucharán, no sé si ya han escuchado, pero pues la parte, digamos que el desarrollo de software se divide en capas, ¿cierto? Está la capa de vista del usuario que se conoce como el front-end, o front-end, como le dicen por allí, y el back-end, que es la parte de la lógica, la parte de la conexión a los datos, todo lo demás. Ustedes van a ver que van a buscar, cuando vayan a buscar trabajo, por ejemplo, y pues no sé, voy a buscar agua porque no me da esa tos avanzar. De hecho, con un poquito tengo llorado, voy por más.
Entonces van a buscar, por ejemplo, trabajo como desarrolladores y van a encontrar que están buscando desarrolladores back, desarrolladores front, desarrolladores full stack, que son los que desarrollan tanto en back como en front. Entonces, todas esas partes de componentes de desarrollo son los que se refiere allí a artefactos. ¿Listo? Y ven que por acá nuevamente nos piden casos de uso. Entonces la idea también es refinar los casos de uso que ya hayan desarrollado. Por eso, esta semana estamos enfocados en poderle hacer retroalimentación de las entregas que han hecho respecto de ello. ¿Listo? Iban a preguntar algo. Profe, escucha. Profe, como Sí, sí escucho, cuéntenme. Acá estoy, profe, yo le quería preguntar, entonces con relación a eso, ¿usted cuándo nos entregaría la retroalimentación para nosotros poder hacer este trabajo y hacerlo bien, teniendo en cuenta que solo tendríamos hasta el domingo para hacerlo? Entonces, más o Pues menos, digan, ¿cuándo sería posible entre que hoy y les entregue esa mañana. retroalimentación? Entre hoy y mañana les Muchas entrego. gracias, profe. ¿No? Ya lo había dicho, hacía un momento les dije eso. Que entre hoy y mañana les entregaba esa retroalimentación. ¿Vale? Bueno, Qué ¿alguna pena, pregunta profe, con no había respecto a escuchado, este? gracias. ¿Alguna listo, pregunta con actividad? en vista de que creo que todos vamos a hacer una página web, en realidad ese va a ser como el proyecto casi de todos, quiere decir que ya tenemos que definir que vamos a tener, digamos, un frontend, qué colores va a tener la página, todo eso, qué bases de datos vamos a manejar, si MySQL, Sí, SQL pero o... en este caso, digamos, es muy por encima. Es el primer acercamiento, ¿cierto? Es el primer éxito, pero sí es como para que vayan pensando de eso. No como tal la interfaz, ¿cierto? Sino qué componentes se van a necesitar. Yo necesito como un componente que me permita conectarme a la base de datos, necesito un componente o un artefacto, por ejemplo, que va a ser el módulo de contabilidad, el otro módulo de administración, de Profe, inventario. una pregunta. Cuando usted dice componente, también hace alusión a artefacto. O sea, Sí, componente exacto. no es un artefacto, la Ujú. relación. Sí, Listo. Muchas gracias. sí, lo que pasa es que un artefacto Profe, puede ser, digamos, la unión de varios componentes. Hola. profe, o sea, yo hacía la pregunta es porque sé que hay muchos compañeros que no tienen ni idea de temas de programación y de pronto todas estas palabras les puede estar sonando raras y de pronto no les puede estar quedando claras. Entonces, por eso hacía las preguntas, por ejemplo, de artefactos y todo eso. Sé que hay otros compañeros No, que ya tienen bastante experiencia con el tema de programación, pero también sé que hay unos que no tienen, diría yo que nada ni siquiera saben qué es un editor de código o qué es un Visual Basic o eso. Pues por eso hacía las preguntas. no, tranquilo, no hay problema con ello. Sí, como yo le he dicho muchas veces ya, la idea es que vayan haciendo como grupos de trabajo, que empiecen a indagar, por ejemplo, sobre pequeños cursos para fortalecer la lógica, ¿sí? Es importante que ustedes empiecen a fortalecer su lógica de programación, su pensamiento algorítmico. No hay dentro de la formación, yo que estoy con una ficha que arranqué el año pasado y en ese momento estamos en fase de ejecución. No hay como unos espacios amplios o grandes para que ustedes conozcan, por ejemplo, temas como condicionales, variables, eso se ve muy por encima. Todo el tema de estructuras de datos, que es súper importante para que usted pueda hacer una programación, como conceptos como pilas, colas, vectores, matrices y demás. Entonces, dentro de la formación como tal, se ve muy por encima, o sea, muy somero, como cuando usted le van a dar una galleta con arequipe, pero es bien tacaño el que le da el arequipe, entonces medio le ensucia la galleta de arequipe, algo así más o menos es lo que está acá a nivel pues, de esa base, de esa base
que yo considero que es muy importante que ustedes la tengan y la desarrollen. Entonces, mi sugerencia es empiecen a buscar cursos adicionales, ya sea en Udemy, hay muchas plataformas gratuitas para bootcamps. eh, Pueden también, por ejemplo, buscar en YouTube, ¿cierto? Bases conceptuales de algoritmos. Si de pronto usted considera, yo normalmente dicto un curso de una universidad que es de algoritmo, entonces yo le podría decir más o menos el derrotero de los temas a seguir. Y usted me dirá, si me recuerdan, yo les mando ese derrotero. Vea, tiene que primero empezar con estos temas, y yo les hago como ese derrotero para que usted sepa más o menos por dónde guiarse, ¿sí? Como qué camino seguir y apoyarse mucho, independientemente del lenguaje en el que empiecen a trabajar. Si seguimos trabajando el próximo año, muy posiblemente trabajemos con Laravel, PHP, Vue, algo de JavaScript, pero pues independientemente del lenguaje, lo importante es que aprendan los conceptos base como saber que es una variable, ¿cierto? En el momento que tengamos como esos espacios también, yo les explicaré, pero como les digo, es un tema muy somero, muy por encima. Es como cuando usted le dan una untadita, pero muy poquita. Entonces, Sí, sería la idea bueno es que que ustedes pronto el profe, profundicen. sí, sería bueno que el profe de pronto nos hiciera como un listado de algunos temas que son primordiales en esta etapa para que fuéramos de pronto estudiándolos y no nos coja así como fuera de base el tema ya de empezar a desarrollar. Eso, listo, listo. Entonces, recuérdeme, estos días ando medio loco porque estoy tratando de generar consolidado, sobre todo con la ficha que está más avanzada. Conocer, tengo que subirle las notas a Sofía Plus. Por eso también el afán de calificarle para empezar a subir las evaluaciones a Sofía Plus y ustedes puedan ver pues como un avance de su formación en la plataforma. Pero recuérdenme, igual yo apenas estoy como empezando con ese curso de algoritmos, entonces yo me meto, miro las unidades, los contenidos temáticos y se los voy pasando para que empiecen como a explorar esa parte. El curso que yo dirijo, o sea, se trabaja con Python. Usted, dentro de las actividades, algunas las hacen en PCInt. PCInt no es un lenguaje de programación, pero es una herramienta para hacer pseudocode, muy cercano a nuestro lenguaje natural, lo que hace que se facilite como el aprendizaje. Y Python es un lenguaje, digamos, que tiende a ser muy intuitivo, entonces por eso también hoy en día se están orientando cursos de bases de algoritmos con lenguajes como Python. Pero como les digo, independientemente del lenguaje, lo que ustedes tienen que tratar de fortalecer es ese pensamiento lógico, que a ustedes se les plantea un problema y tengan la capacidad de resolverlo con un algoritmo. Listo. Entonces, luego de ese paréntesis, ¿alguna duda o inquietud con respecto a la actividad? Entonces recuerden, síntesis. Vamos a entregar el diagrama de clase mejorado con respecto a las observaciones que el profe le va a hacer entre hoy y mañana, ¿listo? De la entrega que hicieron ese fin de semana que pasó. Igualmente les voy a hacer comentarios sobre diagramas de casos de uso porque acá se pide que también analicen esos casos de uso. Entonces les voy a hacer comentarios sobre los casos de uso que hayan hecho para que los vayan mejorando. Y ya enseguida les voy a mostrar lo que son los diagramas de paquetes y diagramas de despliegue, que más adelante van a tener que hacer diagramas de despliegue. Los diagramas de paquetes están contenidos dentro del diagrama de paquetes, perdón, de despliegue. El diagrama de despliegue es el que le entregamos a la persona de TI que se encarga de hacer el montaje en un ambiente productivo de la solución que usted desarrolló. Entonces, a través de ese diagrama de despliegue, él sabe dónde van los componentes y son diferentes servidores. Entonces, el componente de base de datos va acá, los artefactos de base de datos van acá, los artefactos de front van en esta otra parte, ¿cierto? Y de esa manera puedan entender y hacer el montaje de la solución en un ambiente productivo. Entonces, denme un segundito por acá. Yo abro el archivo de diagrama para que
Datos que no me va a dejar. Casos de su secuencia estado en plazamiento disponible. Entro ahora. Siento que bueno, digamos de paquete, ¿cierto? Bueno, entonces esos diagramas de UML están, digamos, clasificados como diagramas de arquitectura, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la arquitectura? Recuerden que cuando hablamos de arquitectura, lo que les decía es porque todo ese tema de UML es para soportar, para generar, digamos, como los planos, como cuando ustedes van a construir una casa o un edificio, ¿cierto? Requieren unos planos, requieren saber qué tipo de varilla va a tener, el diámetro de esa varilla, ¿cierto? Cómo va a ser la estructura para que soporte tantos pisos y demás. Entonces, esos diagramas nos permiten poder empezar a entender eso, qué es lo que realmente mi solución necesita para soportar. Por ejemplo, si la solución va a ser para 10.000 usuarios, entonces tiene que tener una arquitectura que soporte esa itinerancia de usuarios de tal manera que no se caiga porque ya hay 500 conectados. Entonces, esos diagramas nos permiten tener eso en cuenta. ¿Cierto? ¿Qué características va a tener mi solución que va a soportar los usuarios que yo estoy planteando va a tener? No es lo mismo hacer un producto, ¿cierto? Y no sé si ustedes son usuarios de Bancolombia, pero pasa mucho, ¿cierto? Que en los días de quincena se cae Bancolombia. ¿Por qué? Porque su base no es tan fuerte ni tan sólida para resistir los niveles de transacciones que se dan un día de una quincena, por ejemplo. Entonces, y lo mismo pasa con X, que también pasa acá. Muy posiblemente, por debajo de la arquitectura tiene fallas y por eso no soporta tantas interacciones al tiempo. Entonces, alguien está intentando ingresar. Entonces tenemos los diagramas de paquetes. Ese es el que le están pidiendo ustedes. Pena, yo les estaba confundiendo con componentes de paquetes. Tenemos diagramas de paquetes donde dividimos en diferentes subsistemas nuestro diagrama o diferentes grupos de clases, ¿cierto? Saben que ustedes hacen el diagrama de clase y aquí lo que hacemos es dividirlo como en subpaquetes o subsistemas. Tenemos el diagrama de componentes y diagrama de emplazamiento o de despliegue. Y también tenemos el diagrama de secuencia. Entonces los diagramas de paquetes son la manera en cómo estructuramos nuestra solución de tal manera que agrupamos como partes del sistema, lo dividimos como en diferentes partes y lo reagrupamos. Entonces los paquetes son usados en diagramas de clases para agrupar clases relacionadas. Útil cuando la complejidad del diagrama de clases dificulta realizar el diagrama. En arquitecturas permite agrupar las clases y minimizar dependencias de bajo acoplamiento. Entonces, elementos importantes acá en el diagrama. El paquete se representa de esta manera como lo vemos acá, ¿cierto? Como si fuera una carpetica. Y las dependencias las llevamos con una flecha, ¿cierto? Pero no una línea derecha, sino una línea punteada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de lo que es un diagrama de paquetes, ¿cierto?
Entonces vean que, por ejemplo, hay un paquete donde está todo lo que tiene que ver con clientes, hay un paquete donde contenemos todo lo que tenga que ver con pedidos, ¿cierto? Hay un paquete que tiene que ver con la interfaz de usuario de las listas de correos, hay otro que tiene la aplicación de listas de correos. Entonces dividimos la solución en diferentes paquetes, o los agrupamos de acuerdo a las clases. A ver, aquí yo voy a tener todo lo que sea de cliente, ingresar un nuevo cliente, consultar un cliente, eliminar un cliente, modificarlo, agregarle un saldo, cierto, cualquier cosa que yo haga con clientes estará en ese paquete. Cualquier cosa que hace con pedidos estará en ese paquete. Y vean que hay una relación. Porque muy posiblemente cuando yo voy a realizar un pedido, pues tendré que asociarlo a un cliente. Y eso se ve aquí en el diagrama. La idea es que ustedes van a hacer diagrama de paquete asociado pues a su diagrama de clases. ¿Cómo ven el asunto hasta allí? No, no, profe, yo, qué pena, profe. Yo me siento como confundido, la verdad. No sé si de pronto con otro ejemplo. Cuéntame más o menos de qué es su proyecto. Y tratamos Es que eso, profe, digamos ahí es como, de ubicarlo para que de pronto puedan entender mejor. sí, profe, es que hay como el inconveniente porque, digamos, nosotros, el proyecto de nosotros es un aplicativo de 5 reglas de oro. Es un aplicativo donde yo llego e ingreso, tomo un registro fotográfico y envío, ¿sí? No es más. Digamos, y entonces en ese caso hay el usuario, o sea, la persona que utiliza la aplicación, no, no interactúa, digamos, con clientes. Y entonces, ¿cuál ha sido el inconveniente mío, profe? Que, digamos, la mayoría de ejemplos que yo he visto en Internet son muy relacionados con un tercero. Entonces, digamos que está el cliente, que digamos que el de los libros, que digamos que una venta, que interactúan como varios. En el de nosotros, no. Digamos, él llega, utiliza el aplicativo, toma un registro fotográfico, diligencia un formulario y al final Pero pues cuando tú queda dices ahí. él llega, es quién llega. La persona, el usuario. O sea, el usuario llega y pues bueno, llega al sitio de trabajo, abre el aplicativo, toma un registro fotográfico, diligencia unos formularios, diligencia un tipo de información y al último le da enviar. Esa información se va para la empresa. ¿Sí? Para la empresa, pues entre comillas, para la que está trabajando. Sí, lo que pasa es que ya tú tienes que mirar entonces qué pasa después de eso, o sea, después de ese envío, qué pasa con eso. Porque el sistema no debería terminar allí, simplemente con el envío, ¿cierto? Sino qué pasa con esa información que tú estás capturando. ¿Qué trámite le das tú a esa información? O sea, ¿qué sentido tiene almacenar eso y hacer eso que esa persona hace si ya más nadie va a tener que ver con esa data que se está capturando, ¿cierto? Mínimamente, alguien debe recibir esa información que esa otra persona está ingresando para obtener estadísticas, para tomar decisiones, o sea, porque si no, no tendría sentido registrarlo y ya, ¿cierto? No creo que sea registrarlo y que ahí muere. Lo que tú tienes que ver es más allá de qué pase. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, profe, así es tal cual. Sí, me olvidé ese detalle, claro. Otra persona, digamos, dentro de la empresa, entre comillas, eh, revisa cómo está haciendo y qué es lo que está haciendo y todo se almacena de acuerdo al número de cédula de la persona que ingresó a la aplicación. Y después de eso, ¿qué pasa? Sí, se hace una estadística para ver si están realizando bien los trabajos. Esto es referente a una norma, referente al cumplimiento de una normativa colombiana. Entonces, se registra si están haciendo bien los trabajos o los procedimientos, por decirlo así. Y si, por ejemplo, no lo están haciendo bien, ¿qué pasa? Pues allá entraría la empresa, entre comillas, a realizar una retroalimentación y ahí vuelve otra vez la persona y utiliza la aplicación. Es utilizar el aplicativo y utilizarlo bien. Pero mira que hay un montón de cosas adicionales, que todo, o sea, no tendría sentido que tú tengas solamente el sistema y solamente te encargues de capturar la información, pero toda la gestión que se hace alrededor, si está en otro sistema de información, no estamos haciendo nada, porque la idea es que ese sistema que se encarga de colectar, de enviar,
de alguien hacer el visto bueno, chulear si está bien o si no está mal. Si no está mal, por ejemplo, si están haciendo mal la tarea, el mismo sistema debe permitir que le notifique y le genere un informe de por qué se está haciendo la cosa mal, ¿cierto? Para que la persona pueda volver otra vez a hacerlo de la mejor manera, o así lo vería yo. No sé cómo está el proceso hoy en día, pero lo que te digo es, o sea, tú lo estás planteando como un desarrollo de solamente capturo las 5 reglas y las cumple o no las cumple y ya. Pero esa información se está capturando es por algo, porque tiene un nivel de importancia, lo que sea, va a tener unos dolientes, van a haber unas tareas de mejora, van a haber unas cosas. Entonces la idea es que todo esté en el mismo sistema de información y no que yo tenga que decir, este no cumplió. Entonces yo por aparte me meto al correo, le mando un correo, tengo que tomar capturas de por qué no cumplió y la mando. No, más fácil, si no cumplió, lo marco como no cumplió, automáticamente le mando un correo a ese usuario que ingresó mal la información o que no capturó, no cumplió, no sé, y le digo, venga, en este caso en específico que tiene ese identificador que fue en tal fecha, faltó eso, esto, esto y eso, corríjalo, haga nuevamente la visita si tiene que hacer una visita, ¿qué pasa? ¿Cierto? Hasta que, digamos, se puede decir, y si está ok, entonces listo, ok, y ya luego entonces yo genero estadísticas y digo, venga, de tantas personas, tengo ese que es el que mejor le va, tengo ese que tengo que fortalecerlo porque normalmente de 10 visitas que hace, 3 quedan malas y mira que hay un proceso detrás. Pero no sé cómo está hoy en día. Estoy diciendo cómo me lo imagino yo. Entonces ya pensando en eso, mira que hay varios stakeholders, ¿cierto? Es el que llena la información, es el que la valida, ¿sí? Es el que toma acciones de mejoras, es el que genera reportes. Entonces ya hay varios interesados en ese mismo sistema. Entonces tú puedes hacer un paquete que sea de informes, donde yo en ese paquete de informes voy a tener informes de quién, de la cantidad de errores que están quedando en los ingresos, de los casos de éxito, del empleado del mes. O sea, te estoy diciendo cosas que me vienen a la cabeza porque no conozco el proceso a detalle. Pues yo he visto tantos trabajos de esos que pues digamos, se me va como nublando la cosa, pero te digo ideas. Entonces, tengo el de informes, tengo el de registros, por ejemplo, de las 5 reglas, tengo el paquete que me permite hacer validaciones de los cumplimientos o de las 5 reglas, ¿cierto? Entonces mira que ya puedo hablar de paquetes, pero si lo vemos solamente como que ingreso y ya quedó ahí, pues obviamente no te van a salir paquetes. Bueno, sí, profe, tienen razón. Sí, aquí analizándolo, digamos, sí me gustaría tener una asesoría pronto con usted esta semana para aclarar más el panorama, porque sí, ya usted, sí, usted tiene razón, sí interactúan más personas. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, bueno, ahí les debo lo de la agenda. Ahorita te ponemos a calificarte. La reviso, sino que el correo de escena como va de salida, voy a ver si lo paso, si paso la agenda al correo institucional de Outlook, sino que muchos no lo tienen. Creo que muchos, por ejemplo, para conectarse, me toca autorizarlos. Hay que empezar a activar esas cuentas si todavía no las tienen activas. Denme un segundito, ya regreso por ahora. Bueno, volví, muchachos. Pues ese es un diagrama, un ejemplo de diagrama de paquetes. ¿Sí? Acá lo vemos como un poco más detallado, donde tenemos definido el dominio que son los pedidos y los clientes. Ven que hablamos de paquetes, interfaces, ¿cierto? Ya acá estamos hablando, por ejemplo, que tiene una interfaz a una conexión a una base de datos de Oracle, también tiene una interfaz de conexión a una base de datos de MySQL, ¿cierto? Entonces acá tenemos un paquete que se encarga pues, de conectarse como con esa base de datos o las diferentes bases de datos a las cuales tenga conexión el sistema. ¿Sí? También cómo se
se arman paquetes por interfaces de usuario. Son interfaces de usuario, cuando ustedes vean IU, son interfaces de usuario. Y la aplicación, pues, por ejemplo, que se encarga de capturar pedidos, la que se encarga pues, de listar correos. Entonces, por el ejemplo que le daba ahorita al compañero, espero que hayan tenido un poco más contexto de cómo segmentar su sistema en diferentes paquetes. Listo, vamos a dejarlo hasta acá. Profe, que el luego diagrama de vemos paquetes, el diagrama de paquetes quiere decir que cada una de esas carpeticas sería un diagrama de clases diferentes. No, no, es el mismo es un solo diagrama de clases. Ajá. Un solo diagrama de clases, pero aquí segmentamos el sistema y si se dan cuenta hay una relación. Por ejemplo, si yo hago un pedido, muy posiblemente para hacer el pedido tengo que registrar el cliente que está haciendo el pedido, ¿cierto? Y si por acá tenemos otro paquete que se llame, por ejemplo, empleados o vendedores, entonces habrá un vendedor asociado a ese pedido. O sea, esta sería una manera simplificada de representar gráficamente El diagrama de clases. clase, exactamente. Es como Sí, agrupar, porque el diagrama de agrupar. clases, cada cosito era como que se divida en dos partes y esos iban relacionados con otros, las dependencias, las herencias y todo eso. Sí, y mira que acá, por ejemplo, está la parte como de la lógica, separada, mira, de la interfaz gráfica. ¿Sí? Por acá tenemos paquete que se encarga de captura de pedidos, está como un paquete independiente, y por acá tenemos como pedidos como la entidad o la parte del back, por decirlo así. ¿Sí? Entonces es como segmentarlo de tal manera que podamos decir, venga, hoy en día un desarrollador se puede encargar de todo el back de pedidos, mientras otro desarrollador está haciendo la interfaz. ¿Sí me hago entender? Y, y el diagrama de paquetes debe tener algún punto en el que finaliza todo el recorrido. Por ejemplo, aquí veo que casi todo termina en clientes. Igualmente, todos los diagramas son así. No, 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 es que eso no es como un diagrama de flujo. Esa flechita que ven acá no es un diagrama de flujo, sino cómo se conectan, digamos, las diferentes paquetes. ¿Sí? Por ejemplo, el paquete de pedidos se interconecta con clientes. Si voy a hacer una captura de pedidos, igual tengo que consultar a un cliente para ver qué cliente está haciendo el pedido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este correo. Lo que pasa es que el centro, por decirlo así, como lo vemos, es clientes y pedidos. Ven qué pedido. A partir de ahí, digamos, se hacen la mayoría de las operaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque ya Vale, viene el profe. de componentes y el de componentes y ya es junto con el de despliegue que más adelante lo vamos a trabajar. Bueno, entonces esa es la actividad. Diagrama de clases con correcciones que el profe le haga, diagrama de paquetes y casos de uso también mejorados. ¿Listo? Esa es una de las actividades. La siguiente actividad es mapa conceptual sobre validación de documentos. Para esta actividad deben revisar el material de formación, validación de documentos. Recuerden que el material de formación está allí donde está la guía 2. Está por acá, vamos a ver si no me ha tumbado la sesión. De aprendizaje 2. Ah, sí me tumbó la sesión. Bueno, recuerden que ahí está el material de formación y van a buscar el de validación de documentos. Entonces, dice, por medio de esta evidencia se pretende establecer una secuencia lógica de dependencias para llevar a cabo la validación de documentos identificados en el proceso de desarrollo de software, realizando un mapa conceptual. Deben seguir las características e instrucciones para la elaboración del mapa conceptual, identificando categorías y relaciones desde el orden lógico. El modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo que sea ordenado y fácil de leer. Entonces, me toca igual ingresar acá.
Descargar el material de... Descargar qué era. Mapa conceptual. Entonces, lo que debe de evaluación que tiene la actividad, digamos, es como lo que usted tiene que tener en cuenta para desarrollarla. Elabora listas de chequeo para validación de documentos de análisis. Evalúa el informe de análisis, pero eso sí es la... Para artefactos de análisis analizados en aquí, bueno, mapa conceptual, ese sí es. Aquí está. Realiza mejorar a la documentación de análisis de acuerdo con los resultados de evaluación. Entonces ustedes deben de tener en cuenta la metodología de desarrollo a seguir en el mapa conceptual, identificar conceptos a relacionar para relacionar los documentos, construir los formatos de aceptación, elabora documentos de diagrama conceptual y el mapa resultante sigue instrucciones de elaboración de diagrama de dominio, de proyecto y el modelo conceptual resultante de ello. Entonces vamos a ver un poco por acá. Componente de formación, que es validación de documentos, ¿cierto? Validación de documentos. Entonces, ¿cuál es la idea? Van a ver el material de formación, van a revisar todos esos conceptos, proceso de búsqueda de información, fuentes, sistemas de información, ¿cierto? Todo. Contextos, metodologías. Van a revisar todo el material y basado en ese material va que aquí habla de unas listas de chequeo, ¿cierto? De métricas de software, todo eso lo van a revisar. Y basado en toda esa información, va que aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de listas de chequeo, van a crear un mapa conceptual que permite entender todos esos conceptos asociados al tema de validación de documentos. ¿Sí? En esa lista de chequeo, por ejemplo, aquí dice, tiempo de respuesta en los procesos es el esperado, cumple o no cumple, ¿cierto? Ahorita chequeo, por ejemplo, ¿para qué? Para un registro de usuarios. Entonces, piensen, por ejemplo, como lo ven acá, el componente donde yo voy a registrar mis usuarios, ¿sí? O el paquete de registro de usuario. De acuerdo a lo que se está planteando, ¿sí? O que están planteando tanto en el requerimiento que se planteó, se tienen que tener en cuenta eso. Ya yo hice una lista de requerimientos, ¿cierto? Ya yo planteé unos requerimientos de mi sistema. Ahora estoy haciendo el modelamiento UML. Eso que yo estoy modelando en UML corresponde con eso que se tiene en los requerimientos. Y estoy teniendo en cuenta eso, estoy diciendo en el tiempo de respuesta que yo planteé en el requerimiento que yo dije que fuera de 10 segundos, de acuerdo a los diagramas que estoy haciendo hasta ahora cumplir. Se especifican los criterios de seguridad, es decir, yo estoy garantizando a través de los requerimientos y a través de los diagramas esos criterios de seguridad. Cuando yo detallo mi caso de usuario, tengo en cuenta esos criterios de seguridad, es decir, válido si el usuario existe, si no existe, si la clave corresponde, si no corresponde. Eso está pasando, no está pasando, esa lista de chequeo. Son esas cosas que tienen que tener en cuenta. Como les decía, ustedes tienen que pensar, por decirlo así, como dice uno, que el desarrollo es porque están haciendo esa prueba de bobos, como dicen por ahí normalmente. Cuando uno dice como a prueba bobo es que el error que ustedes menos piensan que va a ocurrir, el dato que ustedes creen que el usuario no va a ingresar a través del sistema, lo va a hacer. Entonces tiene que blindarlo de tal manera de que ese tipo de cosas no ocurran. Por eso no es que a prueba como de bobo, ¿cierto? A prueba de que cualquier persona por... Ahí sea un niño de 2 años que le funcione el sistema, que no sea el cliente y no le genera un error. Entonces es pensar todo eso, es revisar todo ese tipo de conceptos que hay aquí y plantearlos
a través de un mapa conceptual. Deben revisar todo el material de aprendizaje, ¿sí? El tema de métricas de calidad, o sea, hablar como de esos conceptos, ¿sí? Para que los tengan en cuenta y los interioricen. Eso básicamente es revisar todo el material e interiorizarlo a través de ¿qué? De la elaboración de ese mapa conceptual. ¿Sí? Donde tenemos también matriz de trazabilidad de los requerimientos. Van a interiorizar eso porque ya luego todos esos conceptos que están aquí los tienen que aplicar en su proyecto. Van a tener que hacer una matriz de trazabilidad, van a tener que hacer una lista de chequeos y todo lo que está por acá. ¿Listo? Entonces la idea es que lo entiendan, lo revisen, traten de entenderlo, de irlo conceptualizando para que en las siguientes actividades que lo puedan aplicar y puedan ustedes hacer sus matrices de trazabilidad, sus listas de chequeo y todo eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, estas listas de chequeo y lo de trazabilidad se hace cuando ya estemos realizando el código, o sea, ya cuando tengamos algo un poco más No, avanzado. señor. No. Eso es antes de. O sea, para garantizar que cuando usted se sienta a tirar código, el código que tú vas a hacer corresponde con la solución que se espera que se haga. Por eso primero viene toda la Pero, fase de análisis y ya luego venimos a hacer el proyecto. ¿cómo puede uno visualizar? Por eso ejemplo, es hay que unas yo preguntas. veo indispensable dejar claro el tema de los diagramas. Ahorita que John termine de participar, por favor, instructor, si me da la palabra porque estuve con la mano levantada un buen rato y no, como que de repente no vio que tenía la mano levantada cuando estaba preguntando si teníamos dudas entre los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento, porque yo soy del grupo de los que no tengo nada de experiencia. Y esa parte que es de la base, pues a mí sí me gustaría entenderla y entenderla bien. Entonces ahorita que mis compañeros pues terminen o no sé si a su merced le queda un tiempito para una asesoría, porque mi grupo y yo tenemos bastantes dudas con respecto al tema de diagramar. Listo, pero no sé, John Jairo, no terminaste la idea. ¿Qué es lo que estabas diciendo yo? Eliana, si no vi tu mano porque si se dan cuenta de que te estaba por allá en PDF, entonces de pronto por eso. Pero ya te doy la palabra. John Jairo. Su merced puede volvernos a mostrar la pantalla en el cuestionario que estaba ahí. Dame un segundo. Es que hay unas preguntas que la verdad no sé cómo podría plantear sus respuestas si todavía no sé cómo va a funcionar el código. Profe, básicamente esta actividad es coger todo el material que tenemos y ese material plantearlo en un mapa conceptual. Mapa conceptual para ir entendiendo los conceptos que hay allí. Así es. Listo. Cuéntame cuál era la pregunta, John. Por ejemplo, en las listas de chequeo vi que había como para llenar si cumple, no cumple o no aplica. Por ejemplo, dice, se especifican los criterios de seguridad en el sistema. Esto, ¿cómo puedo saber si tiene criterios de seguridad si todavía no tengo el código implementado y no sé si hay alguna falla de seguridad? Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las... Sí, pero si tú, mira que ahí te seleccioné el título de la lista de chequeo. La lista de chequeo no es de todo tu sistema en general. Esa lista de chequeo, ejemplo, que está ahí, es sobre el registro de usuarios, ¿cierto? Entonces, a nivel de registro de usuarios o de validación de registro de usuarios, pues tú mínimamente, como registro de seguridad, deberías decir que el usuario corresponda con la clave, ¿cierto? Si yo voy a registrar a un usuario, verificar si ya existe en la base de datos, decirle, venga, tu usuario ya está creado. No recuerdo la clave, deseas que te la recuerde, entonces yo te la recuerdo. Cuando digo yo, hablo del sistema de información, ¿cierto? Entonces mira que depende, el contexto lo da de qué es. En ese caso, ese ejemplo que está ahí es de registro de usuario. Entonces tú dirás, venga, si estoy teniendo en cuenta la seguridad, porque estoy verificando que el usuario corresponda con la clave. Cuando estoy revisando la clave en la base de datos, estoy planteando o estoy diciendo que lo que yo voy a desarrollar, esa clave va a estar encriptada, no cualquier persona la va a poder hacer. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se empieza uno a preguntar eso. Yo sé que no tienen la experiencia, yo sé que muchos no tienen el conocimiento,
Pero el ejercicio, digamos, académico es empezar a preguntarte eso. Si esas preguntas que ustedes hacen, vean que yo les voy dando orientación, de tal manera que ya ustedes se van como ubicando un poco más. Vale, profe. Denme un segundito, porfa, yo hago algo por acá, porque nos vamos a extender más de lo que pensaba y tenía enseguida un encuentro con otras fichas. Entonces les voy a decir a los muchachos que me esperen. Espérenme, les escribo apenas en los chats que es una forma de reunir ahorita más a la mañana. Dicen que los 4 y los 7, 6, 6. Bueno, entonces, mira que no es solo una lista de chequeo, sino que depende de los diferentes módulos o paquetes, ¿cierto? Que ustedes van a hacer el diagrama de paquete, entonces pueden hacer una lista de chequeo por cada paquete. ¿Listo? Cuénteme alguna duda, inquietud allí. Bueno, con respecto a los diagramas, yo quiero que usted escuche mi explicación como yo lo estoy entendiendo, ¿sí? Para ver si sí o no. En el Claro que sí, tema de, si gusta puedes ¿sí? compartir pantalla, claro. Bueno, en este momento no tengo un computador aquí conmigo, Uy, uy, uy. pero la idea la tengo clara en mi mente. Entonces quiero transmitirla a ver si estoy en lo correcto o no. Sí, Cuando claro. estaba estudiando pues la estructura de el UML, entendí que hay como dos grupos grandes en los que se divide esa metodología, ¿sí? O esa estructura, en diagramas estructurales y diagramas de comportamiento, ¿sí? A su vez, Estático-dinámicos. exacto. A su vez, esos dos grupos se subdividen en diagramas de casos, diagramas de actividades, diagramas de paquetes, etcétera. Yo lo relaciono con un edificio, con una estructura. Entonces, yo quiero saber si el diagrama de casos, que hace parte del diagrama de comportamientos, es la parte de la fachada, lo externo. Y si la parte que su merced ahorita está diciendo, el diagrama de paquetes, es la estructura, el cimiento, lo que va por dentro, como el diseño estructural. ¿Sí? Así voy bien. Sí. Correcto. Entonces, estos diagramas de paquetes que vienen de los diagramas estructurales son solo para eso, para la base. O sea, no se puede hacer un diagrama de paquetes para como para la parte de la fachada de ese edificio. ¿Sí me hago Mira que sí, entender? sí se tiene en cuenta. Sí se tiene en Ok, cuenta. Ya te voy a compartir nuevamente y ya te doy como un poco vale. más de contexto. Pantalla. Acá está. Bueno, Si tú te das cuenta, mira acá, dice IU, lo que yo les decía ahorita, todo lo que sea IU es interfaz de usuario. ok. ¿Sí?
Entonces mira que aquí yo estoy hablando que tengo una interfaz de usuario para capturar pedidos y acá tengo una interfaz de usuario que me lista los correos. Entonces la diferencia, digamos, entre los de comportamiento o los dinámicos y los estáticos, mm, ya me está colgado. La diferencia es que el dinámico, lo dije, ¿cierto? O de comportamiento nos permite tratar de reflejar en ese diagrama cómo va a ser la interacción usuario-sistema o sistema-sistema, porque ya hoy en día, ¿cierto? Hay sistemas que, o hay tareas que nosotros automatizamos de tal manera que no requieren la intervención del usuario, ¿sí? Sino que Ok, hacemos tareas automatizadas que cada determinado tiempo se activan como tareas y se ejecutan como tal, impactando el sistema. Por ejemplo, yo puedo tener programados informes gerenciales para mis clientes y esos informes se generan automáticamente todos los días a las 3 de la mañana, ¿cierto? ok. Hay una actividad y es que el sistema internamente va a consulta, genera los consolidados y ¡prum! Se los manda al cliente. Yo no estoy interactuando como usuario, pero esa tarea que va a generar el informe, él está consumiendo recursos del sistema. ¿Sí me voy a entender? Sí, Entonces, cuando hay interacción, no solamente es cuando yo interactúo con una pantalla, sino que yo también puedo tener tareas automatizadas por debajo que están consumiendo recursos del sistema. Entonces, en el diagrama de paquetes, por ejemplo, o de clases, nosotros decimos cómo va a ser el cimiento, como si lo estuviéramos viendo, mejor dicho. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de arquitectura, como si viéramos un plano totalmente plano, ¿cierto? Y cuando ujú, hablamos ya de los de comportamiento, si vamos, por ejemplo, a nivel de un edificio, ya es como si yo estuviera viendo una maqueta, ¿cierto? Que ya tiene una visión ok, y ya yo puedo ver más a detalle cómo va a ser. Entonces, los estructurales son los que me permiten ver como de manera plana todo el sistema. Estamos hablando del mismo sistema. El sí, diagrama me representa un sistema diferente. Es el mismo sistema representado en diferentes formas para que diferentes actores dentro de la solución lo puedan utilizar. Como les decía, por ejemplo, el de paquetes, el de despliegue, el de componentes que está por acá, el de despliegue. Son sistemas, por ejemplo, este tipo de diagramas los utilizan para hacer digamos, para entregárselo al del área TI y sepa qué es lo que va a necesitar. Voy a necesitar un servidor con estas características, ¿cierto? Voy a necesitar instalar, por ejemplo, Oracle y MySQL o solamente SQL Server o qué cosas, porque yo le estoy diciendo aquí cuáles van a ser esos componentes, ¿cierto? Yo aquí le estoy diciendo, yo necesito una interfaz con Oracle. Ah, pero ese Oracle va a ser instalado o yo lo voy a usar en la web, en la nube, ¿cierto? ¿Dónde voy a tener esa MySQL? Ese tipo de cosas es la que se pretende mostrar con este tipo de diagramas. En cambio, que un diagrama como el diagrama de casos de uso de actividades, pero esa gripa que eso lo que me permiten ver es cómo el sistema va a interactuar con el usuario, cómo va a ser esa interacción, que también necesitamos saber cómo va a ser la interacción para poder decir, aquí puede haber un error, ¿cierto? Aquí puedo estar teniendo tales cosas, por ejemplo, y eso se complementa con cosas como una lista de chequeo. ¿Sí? Lo que busca todo ese tipo de documentación, vea, todo eso que está acá a nivel de documentación, eso hace parte de metodologías tradicionales. Cuando nosotros estamos haciendo agilismo, normalmente nos utilizan este tipo de documentación, porque si se dan cuenta es una documentación bastante pesada, bastante densa. ¿Sí? Cuando se trabaja con agilismo, muchas de estas cosas no se utilizan algunas. En otras se es un poco más flexible. Pero porque es importante que ustedes conozcan todo ese tema de esta documentación densa, por si alguna vez les toca trabajar con metodología tradicional, tengan el conocimiento y la capacidad. Y otro es, como les digo, no se utilizan en agilismo, no se utilizan todas, pero algunas empresas deciden utilizar algunas de estas. Resulta que alguien que está trabajando en agilismo le dice, no, vean, yo necesito generar una lista de chequeo.
Ellos tienen el conocimiento y lo pueden hacer. Es que yo necesito generar una matriz de trazabilidad. Una matriz de trazabilidad. Que ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, todo Listo, instructor. de la documentación del proyecto como tal. Bueno, ¿qué otra duda tenías, Elian? ¿Ya te queda más claro el tema de los diagramas, Elian? Sí, instructor, ya ahorita sí me queda más claro porque con mi equipo, siendo honestos, el diagrama de caso de uso nos dio palo, bueno, particularmente a mí, porque se me volvió muy extenso. Y más cuando descubrí que dentro de un óvalo, por ejemplo, pedir cita. ¿Y cómo se llama? Como cuando, por ejemplo, que el usuario pida la cita y no haya agenda. ¿Esos son qué extensiones? Lo que pasa es que, por ejemplo, pedir cita puede extender al caso que se llame consultar agenda. ¿Cierto? Yo para poder pedir la cita tengo que consultar la agenda. Es correcto. Entonces, Entonces, extiende a ese caso de uso. El objetivo para mí, o sea, ustedes tienen que ver los casos de uso como yo tengo un objetivo discreto que cumplir dentro del sistema. Entonces, el objetivo discreto en ese caso es sacar la cita, ¿cierto? ok. Entonces, para sacar la cita, necesariamente yo tengo que poder luego consultar. Yo diría que ahí es un caso de uso, no es tanto una extensión, sino un uso, ¿cierto? Siempre que yo voy a hacer una cita, tengo que mirar la agenda y de la agenda escojo lo que ya me está mostrando, de ahí escojo cuándo será la cita. Entonces, más que extensión, recuerden que extensión es cuando lo hago algunas veces sí, algunas veces no, y uso es cuando obligatoriamente, cada que hago uso cada que yo vaya a sacar una cita, yo tendré que consultar la agenda. Son casos de usos independientes, pero hay una relación ahí directa. Entonces, Ok. tú dices, bueno, yo para sacar la cita, ¿cómo es la interacción entre el usuario y el sistema para poder sacar la cita? Bueno, lo primero, seleccionar el tipo de cita, muy posiblemente, ¿cierto? Porque habrá cita odontológica, cita médica, con especialista, no sé. El sistema debe mostrar, se imagina como una pantalla donde el sistema le diga, bienvenido al sistema de citas. Escoja el tipo de cita, ¿cierto? Yo, voy a sacar una cita médica. Listo. No sé, otra cosa puede ser que cuando selecciona el tipo de cita, el sistema debe consultar la agenda y mostrar la agenda. ¿Cierto? Dependiendo, porque me imagino que hay una agenda para especialistas, otra para el médico, otra para odontológico, no sé. Un ejemplo, pues, acá. Luego de que yo selecciono, por ejemplo, ya la agenda, ¿cierto? Entonces, o me muestra la agenda también por médicos, porque no sé. Puede que hay sistemas que te muestran la disponibilidad, luego que tú seleccionas dice qué médico es, o hay unas que te muestran la agenda con el médico. O sea, yo tengo un médico que me interesa más o que ya lo conozco, le tengo confianza, entonces voy por ese médico. Posiblemente tu sistema también tenga un filtro donde yo diga, "Venga, yo quiero filtrar por médico, ¿cierto? Y quiero que me muestre solo la agenda de ese médico". Entonces ya tú empiezas a mirar cómo va a ser esa interacción usuario-sistema. Yo le voy a permitir que haga esos Ok. filtros. Entonces, si yo le permito que haga ese filtro, entonces ya que sigue después, el sistema verifica la disponibilidad de ese, y viene y me muestra eso. El usuario selecciona, yo le pregunto si definitivamente esa va a ser la agenda, le muestro un resumen de la cita, su cita es de especialista, médico general, tal fecha, tal hora, tal médico, tal, ¿está seguro que desea agendar esa cita? ¡Pum! Sí. ¿Cierto? Y ahí termina el objetivo, cuando le digo sí, y el sistema dice cita confirmada. Si le tiene que mandar un correo, entonces también eso hace parte de la interacción, ¿cierto? A ver, el sistema le va a mandar un correo al usuario en el correo que tiene registrado, indicándole los detalles de la cita. Si no le manda correo, Ok. dice,
Ya está la cita confirmada, pum, y ahí termina el caso de uso. Entonces mira que hay una interacción donde yo hago diferentes pasos, donde hay cambios de pantalla tal vez, y eso es lo que se busca tener en cuenta en el caso de uso. Lo que pasa es que en el ovalito tú solamente pones el objetivo discreto, pero para eso está la documentación. Y si nos fijamos, esa documentación que estaba, yo les decía la semana pasada, esa misma documentación se constituye en el diagrama de actividades. Básicamente lo que está en esa documentación es lo que nosotros planteamos en el diagrama de actividades, que ya es como un diagrama de flujo, donde vemos cómo se van haciendo las diferentes tareas o las diferentes interacciones. ¿Listo? Ok, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los diagramas, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Los diagramas de paquete pueden llegar entonces a ser muy extensos, dependiendo el servicio o la interacción que tenga el software con el usuario. Recuerda que la base para el diagrama de paquetes es su diagrama de clase. Y es como tratar de implementar ese diagrama de clases en diferentes paquetes. Entonces, si tu diagrama de clases es extenso, muy posiblemente es extenso. Si no, no debería ser. Y vean que él subdivide como la parte del back y la parte del front. Ok, señor. Voy a crear una carpeta compartida, pues que el drive del Sena está lleno. Toca crearla por acá, por esa misma herramienta de Meet o de Google. Pues no sé si de pronto hagamos la prueba a ver si les da acceso. Y yo les comparto esos archivos de todos los diagramas, listo, lo que les estaba presentando. Bueno, nos queda pendiente explicar la siguiente actividad. Entonces vamos a la siguiente actividad que tenemos para esta semana. ¿Alguna pregunta con la actividad del mapa conceptual? ¿Queda clara la actividad del mapa conceptual, muchachos? Sí, señor. Vale, entonces pasamos a la siguiente. Entonces vean que es la siguiente, ya ahí me confirman si están viendo pantalla. Sí, señor. Profe, ya estamos viendo pantalla, La, profe. la siguiente evidencia es elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para validación de artefactos. Entonces, esa evidencia se orienta hacia la elaboración de un documento informe para validar los artefactos de software diseñados. Es decir, para validar que el diagrama de clases, diagramas de casos de uso, ¿sí? Diagrama de paquetes, requerimientos, todo lo que hasta ahora se lleva del proyecto. Y que sean acordes con el requerimiento por el cliente. ¿Sí? Dicho informe debe ser validado con el cliente para de esa forma validar que todos los requerimientos funcionales y de diseño se presentan de acuerdo con lo requerido. Acá, en esta actividad, es solo la elaboración, ¿sí?, de las listas de chequeo. Más adelante viene otra actividad donde ellos deben implementar esa lista de chequeo y decir si cumple, si no cumple, si aplica, si no aplica. ¿Listo? Entonces, acá la idea es generar esas listas de chequeo. Como se pudieron dar cuenta, esa lista de chequeo, ¿sí?, no es una lista de chequeo del sistema en general, sino los diferentes componentes pueden hacer el diagrama de paquete y hacer una lista de chequeo por cada paquete de ese diagrama. ¿Listo? Entonces, se deben seguir las normas básicas para la presentación del documento escrito. Otra recomendación que yo les hago es, pueden tener solo un documento e ir agregando todo, para que cuando yo reviso y leo, pueda tener un contexto general del proyecto siempre visible, ¿cierto? Que no solamente me manden los casos de uso y por allá está en otra actividad el documento de requerimientos y todo lo demás, que todo vayan entregándolo en un solo paquete, simplemente vayan agregándole a ese documento las nuevas cosas y de esa manera yo al momento de evaluar no pierdo el contexto general del proyecto. ¿Listo? El informe debe evidenciar la implementación de características paso a paso de cumplimiento
como les digo, la idea es que teniéndolo en cuenta el diagrama de paquetes van a generar las diferentes listas de chequeo o de validación. ¿Listo? El informe de evidenciar la implementación de estrategias de cumplimiento, construir el documento del informe de artefactos entregados, identificar procesos de usuarios interesados. Como les decía, aquí hay que mirar, listo, estoy impactando un solo proceso, varios procesos, y cuáles son esos usuarios interesados, ¿cierto? Como le ponía ahorita el ejemplo al compañero John, si no estoy mal, ¿cierto? No solamente ver que yo voy a revisar en el sistema algo y eso queda ahí, es para algo que se está revisando, algo alrededor, y si vamos a hacer un sistema y van a tener que usar otros sistemas diferentes para apoyar el proceso, pues no tiene ningún sentido. La idea es que si uno hace un sistema de información, apoya todo el proceso completo, para que no tengan que estar ingresando o teniendo diferentes orígenes de datos. Yo tengo una base de datos donde tengo los clientes, tengo otra base de datos donde tengo los pedidos, tengo otra base de datos donde tengo los proveedores, ¿cierto? Integro todos en una sola base de datos, relaciono pedidos, proveedores, clientes y demás en un solo sistema de información, de tal manera que la información va a estar centralizada. Vamos a garantizar que la información sea confiable, ¿sí? Que sea veraz, que sea coherente con la realidad y muchas cosas más. Eso pasa cuando hacemos un sistema de información que contempla todo eso. Si lo hacemos como islas, muy posiblemente vamos a tener redundancias, información incongruente y demás. La idea, digamos, es que si ustedes tienen contacto con unos usuarios, ir validando eso que están determinando como requerimientos. Elaborar el documento con lista de chequeo paso a paso. Entonces, la idea es hacer listas de chequeo por paquete. Es decir, se hace un diagrama de 5 paquetes, entonces 5 listas de chequeo. ¿Listo? Duda, pregunta, inquietud. Profe, de las tres actividades, ¿cuáles son individuales y cuáles son grupo? Las que tienen que ver con el proyecto. Es decir, la elaboración del informe de análisis y me perdí el anterior. Elaboración de diagrama del modelo de dominio. Estas dos son en grupo, que son del proyecto. Y el mapa conceptual es un mapa conceptual sobre conceptos, sobre, digamos, afianzamiento del conocimiento, es individual. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Elena, ¿cierto que tú qué haces como vocera? Tenemos que hacer el acta. Pues, instructor, nunca se hizo una votación, pero yo no tengo ningún problema si mis compañeros están de acuerdo o no sé si pues Bueno, alguno hagámosla de también. una que nos quede hagámosla de una que nos quede grabada y la próxima sesión levantamos el acta. Ah, bueno, ¿Listo? listo. Bueno, entonces hagamos algo. Levanten la mano los compañeros que estén de acuerdo en que Eliana sea la vocera de esta ficha. Ay, muchas gracias por la confianza. Bueno, van 7 manitos levantados, los demás. ¿Hay alguien más que se quiera postular a vocero? Que hable ahora o calle para siempre. John, ¿tú no te ibas a postular para ser también vocero o para hacerlo juntos? La vez pasada me pareció escucharte. Necesitamos el vocero suplente. ¿Sí? John, ¿te parece bien? O no sé si algún otro compañero.
los demás están por allí o simplemente se conectaron y ya. Bueno, vamos a Profe, por acá estamos. Tenemos 7 votos a favor de Eliana. Ahora bajen la mano los que votaron a favor. Por favor, bajen la mano todos. Y si alguien, digamos, no está a favor de que sea Eliana, puede levantar la mano. Bajen la mano todos para que abramos la votación. Entonces, ¿quién no está a favor de que sea Eliana? Bueno, entonces, mm, ninguno vota como contra. Tenemos 7 votos a favor. Eliana, te has coronado como la vocera de esta ficha. Muchas gracias. Listo. Entonces la próxima semana levantamos el acta. Yo tengo que pedirla porque no tengo como el formato, entonces por eso nos levantamos hoy. Entonces la semana podemos arrancar con eso. Listo, sí, señor. Me gustaría también pedirle, La por favor, próxima instructor, semana es festivo. el lunes, sí. El lunes es festivo, así es decir que con la ficha que incluso acabé de cancelar, que normalmente trabajo los lunes, me tengo programa con ellos. Bueno, ya, ya miramos. Porque si tendríamos que conectarnos una horita sesgadita o no sé qué tan fácil es que más temprano. Porque normalmente con esta fecha, como estamos en fase de ejecución, sí me demoro bastante con ella. Porque estamos ya desarrollando. Ok, pero instructor, antes de que se vaya, a mí me gustaría saber si podemos agendar las tutorías con usted o si los compañeros que están más curtidos en el tema, que tienen un poco más de bases con respecto a la programación, nos pueden ayudar a nosotros, los compañeros que apenas estamos empezando, que no conocemos los conceptos. No sé qué compañero estaba pues diciendo cómo se llamaban ciertas cosas para que nosotros nos familiaricemos con ese lenguaje. No sé si ellos pudieran, no sé, apartar un espacio de tutorías, así como en la universidad, que hicieran como, aportaran ese granito de arena y si dentro de sus agendas pudieran hacer un espacio de 30 minutos, de 40 minutos, para que los compañeros que no tenemos tanto manejo de este tema puedan ellos guiarnos, sería de verdad un, un aporte grandísimo para nosotros. Entiendo yo que John tiene experiencia y varias personas de su equipo, pues si pudieran en el grupo colaborarnos, escribir de repente en qué momento nos podemos reunir a una tutoría o el instructor Y también que nos aquí facilitara. estoy en la página de la agenda. Dame un segundo a ver si logro una vez modificarla. Pero no veo por acá que sea junio. A ver. Porque no me está dejando aquí comunicar. Aquí está ya. A ver, martes de colores. Para la programación. Cambio de fechas. Termina 4 de diciembre. 6 de diciembre. Vale, por WhatsApp. Listo. A ver.
Compartir y ya les comparto por aquí por WhatsApp. En linda agenda, de ahí lo abrí. Entonces ya pueden ir haciendo la reserva. En algunos casos me surge una reunión, cualquier cosa, yo les digo si no puedo, reprogramamos si es caso el mismo día o si no, ya yo les digo que soliciten para el día siguiente o algo así. ¿Listo? Pero la idea sí es que nos vamos a estar reuniendo y hablando pues de sus proyectos, dudas que tengan, inquietudes. Entonces, espero que la próxima semana puedan arrancar con inglés. Creo que se viene próximamente también matemáticas. A ver, yo reviso una vez el cronograma y les confirmo matemáticas que está para actuar. Bueno, muestra un mapa concentrado sobre el documento, por hacer más de software. Para finales de septiembre, que esa matemática. Listo. Del 23 de septiembre al 6 de octubre. Van a estar en matemáticas y luego sigue otra transversal de octubre 7 a Y su octubre merced 20. va a dictar esa transversal, la de matemáticas. Yo tengo la capacidad y el perfil, pero para que se oxigenen voy a ver si otro profe se las... Normalmente hay un profe disponible para eso. Si no está disponible ese profe, muchas veces también yo lo puedo hacer. Pero yo quisiera que se oxigenen un poco, ¿cierto? Que cambien como, vean otra metodología, profe. Entonces yo voy a hacer la solicitud y si es disponible lo programamos, pero entonces ya es para el próximo mes. Entonces ese mes, por lo que queda ese mes, ojalá podamos salir de inglés, que igual es de la guía 1, porque con inglés también tienen más adelante, que creo que es la que sigue. En inglés estarían otra vez en octubre, otra vez con el cuestionario, video entrevista, crónica, cuestionario, presentación de documentos. Listo. De todas maneras, mi cronograma, recuerden que está ahí compartido. El único cambio que hemos tenido es que no hemos podido ver inglés. Referencia más de Sofía Plus. ¿Listo? De Listo. eso se mantiene. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos la próxima semana. Eliana, te agradezco si me escribes, porfa, la única autorizada por escribirme por el interno, en adelante va a ser Eliana. Si me escribe recordándome la solicitud del formato del acta para hacer las gestiones esta semana, listo, para que la próxima semana lo tengamos y la hagamos la firma entre todos. Vale, sí, señor. Bueno, que tengan una feliz noche, muchachos. Hasta luego, Muchachas, profe. Listo, profe, Hasta gracias. luego, chaito. que estén muy bien. Desde la grabación.